La paz del Señor sea con todos vosotros, amados hermanos. En nombre del Señor Jesús, vamos a dar comienzo a nuestro estudio de esta noche. Y para ello vamos a escuchar un himno especial con el hermano Daniel. Yo me rindo a ti. Vamos a inclinar nuestros rostros para comunicarnos con Dios en oración. Eterno y soberano Dios de los cielos, venimos ante ti en esta hora, agradecidos por el privilegio que nos concedes de podernos unir en esta hora por este medio para estudiar tu palabra. Bendice a todos aquellos que se conectan. Oramos por los que puedan estar quebrantados de salud. Tú eres Dios de poder y de vida. Posa tu mano sobre todo cuerpo enfermo de tus siervos, de los que te temen, de los que te aman, y restaura la salud y da vida a todos los que quieren vivir para ti. Bendícenos en esta hora de estudio. Danos también la unción plena de tu Espíritu y que en todo momento tú te dejes sentir en esta hora de meditación, de estudio de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Sean todos bienvenidos, amados hermanos, a nuestro estudio. Una vez más,
Abrimos las páginas de la palabra del Señor para ahondar en lo que el Señor ha dejado revelado para nosotros. Esta noche entramos en un nuevo capítulo, el capítulo 14. Este es uno de esos capítulos que ha sido tomado para apoyar doctrinas que no son realmente sustentables con la palabra de Dios. Y ya de inmediato vamos a ver por qué hago esta referencia. Abramos nuestras Biblias en el capítulo 14 del libro de Romanos y leamos el versículo 1. Recibid al débil en la fe, pero no para contender por opiniones o sobre opiniones. Después de dar todas sus orientaciones sobre la vida espiritual individual, la relación con las autoridades, Pablo aborda otro tema, y es el de las situaciones conflictivas que pueden presentarse en la iglesia. Situaciones por diferencias de opiniones, conflictos por divergencia de visión, de entendimiento, o por cualquier otra razón. Y el apóstol plantea algo que es necesario entender bien. Él nos dice: recibid al débil en la fe. Esto plantea un panorama interesante, porque si hay un débil en la fe, obviamente hay fuertes en la fe. Y eso nos permite también razonar que la fe es algo cambiante, es decir, modificable. No es algo estático. Bien, ¿qué significa debilidad en la fe? Hay que prestar atención a esto porque justamente a eso se refiere el apóstol. En Mateo capítulo 17, vamos a ver el versículo 20, Jesús hace referencia a esto de la fe. Mateo capítulo 17, versículo 20 nos dice: Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Interesante. Jesús aclara a sus discípulos el elemento de la fe, que si fuese tan voluminoso como un grano de mostaza, entonces se podrían hacer grandes cosas. Todos conocemos, o al menos la mayoría tiene una idea del tamaño de un grano de mostaza. Es algo así como la cabecita de un alfiler. Es muy pequeño. Y si nuestra fe tuviese ese tamaño, entonces, wow, nada os será imposible. Bien. Lo que implica es que la fe puede tener diferentes dimensiones. Como dije anteriormente, es algo variable. El concepto que nos da el mismo apóstol en Hebreos 11:1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero al analizar el punto de la fe, he concluido que esta es la experiencia última de la fe. Es decir, cuando el hombre
vive la experiencia de la fe a un nivel muy elevado, entonces él tiene la convicción, la certeza, la absoluta seguridad de que su oración, su pedido o lo que él haya presentado ante Dios es definido, claro y seguro. Podríamos hablar mucho de esto. Naturalmente, como no es nuestro tema, no le vamos a dedicar tiempo. Pero sin embargo, quiero hacer algunas aclaraciones porque en Santiago 2:19, el apóstol nos hace ver que hay que hacer diferencia entre creer y tener fe. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Santiago 2:19. Lo que significa que la fe es algo más que solamente creer. Desafortunadamente, la fe de muchos no es más que la creencia de los demonios. Se acepta la realidad, se acepta el hecho de la existencia de Dios. No se niega que Cristo haya venido a la tierra, no se niega que Cristo sea un ser real. Pero no pasa de eso. Y ese es el nivel de las convicciones de los demonios. Ellos saben de la existencia de Dios. Ellos no rechazan esa realidad. No lo pueden hacer. Pero no tienen fe. ¿Y por qué decimos que no tienen fe? Porque la fe, ya lo he mencionado anteriormente, según Mateo 16:24, quiero leerlo una vez más porque es vital que lo entendamos. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Creer es aceptar la realidad de un Cristo viviente, aceptar que de hecho Cristo existe y vive. No negarlo, no rechazarlo, eso es creer. Pero cuando Jesús nos dice que es necesario negarse a uno mismo y seguirle, andar tras sus huellas, imitarle, vivir su vida, esto cambia el panorama. Y esto es lo que no hacen los demonios. Los demonios no se sujetan a Cristo, no se someten a Él, no se rinden a Él, no van tras sus huellas, no quieren vivir para Él y no lo harán. Esto es lo que marca la diferencia entre creer y tener fe. Bien, podemos todavía ir un poco más lejos y citar las palabras del Espíritu de Profecía. Fe y Obras, página 26, nos dice, la fe es rendir a Dios las facultades intelectuales, entregarle la mente y la voluntad y hacer de Cristo la única puerta para entrar en el reino de los cielos. Entendamos bien este concepto porque esto cambia la perspectiva de muchas ideas. Cuando hablamos de ser salvos por la fe, no es que, bueno, yo creo que Cristo resucitó, Cristo vive, Cristo viene otra vez, ya soy salvo. Nada más descabellado. Eso no es fe. Esa es la actitud de los demonios. Podría decirse que lo que la mayoría de la gente dice de la fe no es más que la condición de los demonios. La fe de muchos no es mayor que la de los demonios. Es triste, pero es la realidad. Quiero repetir el texto. La fe es rendir a Dios las facultades intelectuales, entregarle la mente y la voluntad. Entendamos bien eso, es rendir a Dios, someter a Dios, entregar a Dios las facultades de la mente. Es decir, todo lo que entendemos, conocemos, soñamos, queremos, deseamos, todo lo que tiene función a nivel mental, intelectual. Y la voluntad, entregar, rendir la voluntad. La voluntad es la capacidad
de tomar decisiones, de elegir, de decidir por nosotros mismos. Cuando entregamos la voluntad, significa que sometemos a Dios, entregamos a Dios las decisiones que hayamos de tomar. Decidimos en base a lo que Él desee para nosotros. ¿Cómo es eso? Rindiéndose, entregándose, sometiéndose, total, completa, absolutamente. Por eso, Mateo 16:24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y hallaréis descanso para vuestras almas. En fin, la Biblia está llena de esas invitaciones a la entrega, a la sumisión, al rendirse sin condiciones y sin límites a la voluntad de Dios. Eso es fe. Es lo que marca la diferencia entre la condición de los demonios y el verdadero cristiano que realmente tiene la fe. Ahora se puede entender por qué Jesús habla de una fe que es hasta cierto grado medible. O sea, es decir, tiene dimensiones, mayor o menor. Y esto se debe a que mientras más profunda sea tu entrega, mientras más completa sea tu sometimiento a Dios, el rendirte a Cristo, el entregar tu voluntad y tu mente, mientras más plena sea esa entrega, más fuerte es tu fe, más grande es tu fe, más sólida es tu fe. Pero el problema es que eso requiere negarse a uno mismo. Y es allí donde la fe se queda enana, donde muchas veces no pasamos de ser iguales a los demonios en su aceptación de Dios. No negamos a Cristo, pero no pasamos de eso. El sometimiento y la entrega total, absoluta y completa es lo que hace la diferencia entre una fe sólida y una fe débil. Apenas nos agarramos de Cristo, apenas dependemos de Él, apenas nos comunicamos con Él, apenas vivimos para Él. Esa es una fe débil. Bien. Pero la pregunta es ahora, ¿y cómo se manifiesta la debilidad en la fe? Yo quiero leer otro texto del Espíritu de Profecía para llegar a una conclusión sobre este aspecto de la fe. Dios nos cuida, página 233 dice, donde no solo hay una creencia en la palabra de Dios, sino una sumisión de la voluntad a Él, donde se le da el corazón y los afectos se fijan en Él, allí hay fe. Fe que obra por el amor y purifica el alma. Quiero insistir sobre esto, amados hermanos, porque es la clave de esa fe que salva. No que la fe sea el salvador, pero es el instrumento que nos permite asirnos, aferrarnos y depender del Salvador. Quiero repetir el párrafo porque es muy significativo y es vital que lo grabemos. Donde no solo hay una creencia en la palabra de Dios, los demonios creen en la palabra de Dios, saben de la palabra de Dios. Ellos no desmienten la palabra de Dios en el sentido de negarla como que no existe o Dios no es real. Donde no solo hay una creencia en la palabra de Dios, sino una sumisión de la voluntad a Él, donde se le da el corazón y los afectos se fijan en Él. Allí hay fe. Fe que obra por el amor y purifica el alma. Eso es fe, amados hermanos. El apóstol se encarga de dar una larga lista de hombres que vivieron por la fe en Hebreos capítulo 11. Ahora, ¿cuál es el problema del débil en la fe?
El débil en la fe, como no depende de Cristo totalmente, hay una relación débil con Cristo, hay una relación muy frágil, entonces no se siente seguro. Él tiene miedo de perderse y busca la seguridad de su salvación lamentablemente en el lugar equivocado. Busca la seguridad de su salvación en la ley, en las prácticas materiales de obediencia, dependiendo de los elementos materiales. Es increíble. El débil en la fe, por no tener conexión profunda, concreta, directa con Cristo, entonces recurre a la ley porque Él, noten bien, Él ahora va a poner en función los elementos que según su concepción, sus ideas, lo van a salvar. El fuerte en la fe depende de Cristo y se siente seguro en Cristo, se siente poseído por Cristo, vive en Cristo y lleno de Cristo, siente que ya está en el reino de los cielos. Tú puedes sentir eso, hermano. Tú puedes vivir el cielo ahora. No es algo para el futuro, no, es ahora. Tú puedes sentirlo, experimentarlo, el amor del cielo en tu vida, la gracia del cielo en tu alma, la atmósfera del cielo en tu alrededor, la compañía de ángeles celestiales a tu lado. Tú lo puedes vivir. Pero el débil en la fe, como está frágilmente, débilmente conectado con el cielo, él cree que hay una vida eterna, pero está muy poco conectado. Entonces él necesita aferrarse de otras cosas y recurre a lo que ve, recurre a lo material, a lo que él puede hacer para salvarse. Gravísimo error. El apóstol dice, recíbanlo, porque él puede aprender a depender de Cristo. No lo vamos a rechazar. Pero esta es la persona que se convierte en un crítico de los demás porque él vive aferrado a las normas como fuente de salvación. Él ve las normas como su vía de salvación y cuando ve que los otros no hacen como él, entonces, vean la diferencia, él juzga que aquellos están desviados del camino, los critica, los señala y los condena. El fuerte en la fe que vive en la atmósfera del cielo ama a su hermano de todo corazón y siente tristeza por su debilidad, pero no lo condena, ora por él, intercede por él y trata de ayudarlo. El que juzga, el que señala y condena a su prójimo, ese es un débil en la fe. Porque él está midiendo a los demás en base a su propia justicia. Él está señalando a los demás en base a su propia concepción de la salvación. Es decir, salvación dependiendo de la ley, salvación por obras. Y ese era el problema de los corintios, ese era el problema de los romanos, era el problema y ha sido el problema de la iglesia a través de los tiempos. Tenemos esas dos clases de situaciones en la iglesia. En la actualidad es igual. Es la misma situación, hermanos. El débil en la fe, él sabe que hay que guardar el sábado. Pero él tiene miedo de transgredir un poquito el sábado. Y entonces lo hace más estricto, imponiendo reglas de todo tipo. Porque no solo se las aplica a él, él quiere imponer también su criterio a los demás. Y por eso a los pastores se nos pregunta, ¿podemos ir el sábado a esta otra ciudad que queda a tal distancia? ¿Podemos viajar esta distancia?
porque se conceptúa la idea de la observancia del sábado en base a lo que puedo y lo que no puedo hacer. Noten bien, la observancia del sábado se transfiere a mi capacidad de hacer o no hacer. Ya el sábado no es un día de comunión con Dios, de intimidad con Dios, de relación con Dios en la que me gozo en la compañía de Cristo, libre de toda otra preocupación, libre de toda otra distracción terrenal, para pasar a ser el día en que me preocupo cuánta distancia puedo viajar, cuánto puedo cocinar, cuántos platos puedo lavar en la casa y de qué palabras debo cuidarme. Los judíos tienen una lista de 36 en un sinnúmero de sublabores y estas a su vez de otras. No debe, un simple ejemplo para que ustedes vean, no es correcto, según estas halajot, es la palabra judía para definir las reglas en cuanto al sábado, practicar agricultura en sábado. Muy bien, eso está correctísimo, pero luego se pasa. Practicar la agricultura incluye plantar semilla, eso es agricultura, eso es correcto. Pues bien, no debes comer ninguna fruta en el jardín en sábado, porque accidentalmente se cae una semilla a tierra y estás plantando una semilla en sábado. Prohibido comer frutas en sábado en el jardín o en algún lugar donde accidentalmente caiga una semilla y nazca. ¿Ven ustedes a dónde lleva esa situación? Entonces, si tú te quieres comer una manzana, una naranja, una mandarina, cualquier fruta que tenga semillas, prohibido. No puedes hacerlo. A eso me refiero cuando se toman estas reglas para depender de ellas en la salvación. Y podemos enumerar muchas otras. Este es un simple ejemplo. Bien, el débil en la fe tiene miedo de la brujería. Él no tiene suficiente fe para estar seguro que en Cristo Jesús ningún demonio puede afectarnos. Satanás con todas sus huestes no puede hacernos absolutamente nada. El débil en la fe, que todavía no ha aprendido a depender totalmente de Cristo, siente miedo de la brujería. Y si le dicen, mira, en esa casa hay fantasmas, ese no se acerca por allí ni de casualidad, porque él tiene miedo. Las personas que no dependen plenamente de Cristo sienten esa clase de temores. Eso es debilidad en la fe. El fuerte en la fe no tiene esa clase de temores porque él vive en Cristo, depende de Cristo y se siente tan seguro en Jesús que no teme a esas cosas sobrenaturales. Porque Cristo es nuestro escudo, nuestra fortaleza, nuestra protección todo el tiempo. Naturalmente, hay que tener cuidado con la presunción de fe. La presunción de fe es pretender, por eso presunción, pretender que como yo creo en Dios, puedo hacer y deshacer porque tengo fe. Es el lado opuesto, el otro extremo. Lamentablemente somos así los humanos. Si no somos débiles en la fe, entonces vamos al otro extremo, que también es debilidad en la fe, pero este lo toma como fortaleza en la fe y caemos en el terreno de la presunción. La presunción de la fe, ya que hablo de ello, consiste en asumir que no importa lo que yo haga, Dios me va a proteger, me va a ayudar, me va a bendecir en lo que yo haga. Aun cuando
el camino que voy siguiendo es contrario a la voluntad de Dios. Eso es muy, muy delicado. Bien, recibid al débil en la fe. Entendido esto, que el débil en la fe es la persona que carece de una conexión sólida con Cristo y depende de sí mismo y de sus esfuerzos para su salvación, entonces podemos entender bajo esa premisa los siguientes versículos. Versículo 2. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Pero aquí se habla de los vegetarianos. Sí, en efecto, eso es real. En los días del apóstol Pablo, Dios, en su misericordia, fue tolerante con el pueblo de Israel y les autorizó el consumo de las carnes menos dañinas. Levíticos 11 no es más que el resultado del llanto, del clamor, de la debilidad de Israel por la carne. Dios no quería darles carne, pero debido a ese clamor del pueblo, Dios entonces les dio de lo malo lo menos malo. Todas las carnes son dañinas, pero las menos dañinas son las especificadas en Levíticos 11. Pues bien, el problema consiste en que no solamente hay ese problema, sino que en aquellos tiempos, según Levíticos 8, Primera de Corintios, la gente dedicaba en los pueblos paganos, en Roma, sus animales a los dioses antes de matarlos, de sacrificarlos para el consumo. Pueblos paganos, idólatras, tenían sus dioses, Mercurio, Marte, Júpiter, en fin, tantos dioses paganos. Y según la creencia de la persona, tomaba su vaca, su novillo, su oveja, su cabra, y lo sacrificaba a ese Dios. La iglesia, lo estudiamos en uno de los temas anteriores, escribió una carta, quiero decir, el conjunto de la directiva apostólica escribió una carta señalando que debían abstenerse de lo sacrificado a los ídolos. Hay razones que no quiero ocuparme de ello, por la cual se hace esa recomendación. El punto es el siguiente. Lo sacrificado a los ídolos debía ser puesto de lado. Entonces, una persona que iba a comprar a la carnicería, en aquel entonces era libre el consumo de carnes, y por eso hice la referencia de Levíticos 11. En los días de Pablo no se había recibido más luz con relación a la dieta, así que era normal el consumo de carnes limpias. Las vacas, las cabras, las ovejas, en fin, todos estos animales. En Roma, por supuesto, había ventas públicas, carnicerías, donde la gente iba a comprar. El problema es cómo saber cuál de esas carnes había sido dedicada a un ídolo y cuál no. Para evitar cualquier riesgo, el débil en la fe decía: yo no como carne. Es interesante que debido a esa debilidad, por supuesto, su salud obviamente se beneficiaba, pero no era un problema espiritual, quiero decir, para el que comía. No era materia de conflicto en el sentido de si el Señor lo aceptaba, lo permitía o no. Me explico. Dado que la carne no estaba prohibida, el comerla o no comerla no era el problema. El asunto era si una carne sacrificada a los ídolos era aceptable. Y de acuerdo a lo que nos dice Primera de Corintios capítulo 8, no era, era un problema que había entre ellos.
Dice en el versículo 8 de 1 de Corintios 8, si bien la vianda no nos hace más aceptos que Dios ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Es muy importante esto. En ese tiempo el problema no era si se podía o no se podía comer carne. Atención a eso, ese no era el conflicto. La razón por la cual algunos no comían carne era por el temor a comer carnes sacrificadas a los ídolos. Pero Pablo aclara, ¿y qué es el ídolo? Es nada. Es un pedazo de piedra, un pedazo de madera, un pedazo de metal. Eso es todo. Ese pedazo de metal no afecta la carne, ni para bien ni para mal. Es nada. Y entonces, ¿por qué la iglesia lo prohibió? Porque al comer de aquello a sabiendas, nos hacemos copartícipe de la dedicación de esa carne al ídolo. Cuando se sabe que el animal es sacrificado al ídolo. Entonces, si sabiendo que el animal fue sacrificado al ídolo, sabiendo que es sacrificado al ídolo, entonces, y yo me hago partícipe de aquello, indudablemente, no es que en realidad el ídolo me va a afectar. Afecto mi vida espiritual, especialmente la de los otros. Porque incluso a sabiendas, el cristiano firme en la fe podía decir, el ídolo no es nada, es basura. Y puedo comer de esa carne porque es carne limpia sin ningún problema. Pero por causa de los otros, era recomendable que no me vieran haciéndome copartícipe de lo que fue dedicado a los ídolos. Bien, esa es la razón. Versículo 3. El que come, no menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Pablo no quiere que en la iglesia se desarrolle ese espíritu del que hablamos al comienzo. El condenar, el señalar, el acusar al hermano. Porque nos convertimos en jueces. Y esa no es nuestra función. En los versículos siguientes él dice, ¿quién eres tú que juzgas a tu hermano? Si él es siervo de Dios, ¿quién eres tú para juzgarlo? En realidad esa es la idea que el apóstol presenta. Recibir al débil en la fe, pero no para andarlo señalando, criticándolo, como tú eres un fanático. Del lado de los que son fuertes en la fe, podrían caer en el terreno de señalar al débil como fanático, extremista, como débil y rechazarlo. Y ese no es el plan. Por el lado del débil en la fe, entonces iba a señalar y a condenar a los que comían y a los que no hacían como él, para señalarlos como ya sea idólatras o carnales o de cualquier otra naturaleza o pecadores. La iglesia se iba a convertir entonces en un terreno de combate, donde cada uno juzga al otro y cada uno condena al otro. Y eso destruye la vida espiritual, destruye la preparación para el cielo, destruye la obra de Cristo. Por ello había que evitarlo a toda costa. Y entendamos bien esto. El apóstol quiere una iglesia firme, una iglesia unida, una iglesia fiel, una iglesia sólida en Cristo Jesús. ¿Hay hermanos más débiles? Siempre los habrá. ¿Hay hermanos firmes y fuertes en la fe? Amén, también los habrá. Pero la idea es, no somos nosotros llamados a señalar a fulano o a fulana a ver esto o lo otro. Pero cuidado también. No es que si vemos al hermano trabajando abiertamente el sábado, bueno, ese es un débil en la fe. Cuidado con eso. No es ese el sentido. ¿Ok? El trabajo en sábado es abierta transgresión de un mandamiento. Es como si yo veo a un hermano cometiendo adulterio, no puedo decir que es débil en la fe. Bueno, de hecho lo es. Ese no tiene fe, no vive en Cristo, no está en Cristo. Pero esa situación es necesario erradicarla de la iglesia
porque trae no solo oprobio, destruye la moralidad, destruye la integridad de la iglesia. Es necesario ser extremadamente cuidadosos en cada caso. Lo que quiere decir el apóstol es que no caigamos en el terreno de convertirnos en agentes de Satanás para condenar, para señalar a aquel que no hace exactamente como a mí me parece. Primero, yo no soy el modelo. El modelo es Cristo. Segundo, yo no me salvo porque el hermano haga esto o haga aquello. Yo me salvo por Cristo. Tercero, la salvación es individual. No es por el hermano o por la iglesia, es por Cristo. Por todas estas razones, el caer en el terreno de criticarnos y de señalarnos y de juzgarnos unos a otros es peligroso en estas cuestiones de opiniones, de pareceres. El señalar al pecado y llamarlo por su nombre es obligatorio, es una necesidad en la iglesia, pero es muy diferente a caer en el terreno de juzgar que un hermano piensa de una manera y yo pienso de otra. Eso es lo que el apóstol plantea. Bien, el tiempo se nos ha ido, tenemos que detenernos aquí. Mañana vamos a continuar, hermanos, con este tema. Es sumamente interesante entender exactamente a qué se refiere el apóstol con todo esto. En conclusión, podemos decir, el débil en la fe es aquel que tiene una relación muy frágil con Cristo y depende de los elementos materiales que él tiene a la mano para sentirse cómodo en su salvación. No es el camino correcto, pero debemos aceptarlo en la iglesia porque allí es donde él puede encontrar la comunión con Cristo, vivir la experiencia con Cristo y salir de esa debilidad y hacerse un firme y fuerte en la fe. Cuando se habla de no comer o de comer, era con referencia a lo sacrificado a los ídolos. No si era permitido o si es o no permitido comer carne en este tiempo. Estamos hablando de los días del apóstol, donde los animales eran sacrificados a los ídolos y eso generaba conflicto en la mente del débil. No puedo comer esto porque me pierdo. Y el fuerte, el ídolo no es nada. Puedo comer mi carne sin ninguna preocupación. Entonces, el hermano se comió esa carne y quién sabe si estaría sacrificada a algún ídolo. Ese se pierde. Es el juicio humano. No debemos llegar a ese punto. Que el Señor nos bendiga para ser esa clase de cristianos fuertes, firmes, que vivamos en Cristo, por Cristo y para Cristo toda nuestra existencia. Amén. Les invito a que inclinemos el rostro para elevar una oración. Querido Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, porque a través de tu palabra tú nos permites ver el significado de la experiencia cristiana y en qué terrenos podemos resbalar y caer. Permítenos, Señor, ser con tu gracia, por tu Espíritu, esos cristianos fuertes, sólidos en la fe, firmes en la fe, que dependamos solo de ti y te miremos solo a ti. Y que no miremos al hermano para señalarlo o condenarlo, sino que si hay alguna debilidad, ayudemos al débil, trabajemos con él para levantarlo y fortalecerlo. Bendice a tu iglesia para que seamos ese pueblo unido, firme, sólido en la fe, en la esperanza y en la salvación. Todo esto lo pedimos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga ricamente, amados hermanos, y Dios mediante, mañana continuamos con nuestro estudio.